Trump desata la justicia final contra 936 banqueros. NESARA resiste ataques élite, prisiones globales y cortes militares activadas. La verdad ha sido liberada. Una fuerza invisible está purgando la oscuridad en todos los continentes. Lo que durante siglos fue oculto, hoy comienza a revelarse. La humanidad ha sido esclavizada por un sistema tan perfectamente diseñado que sus cadenas eran invisibles. Nacimos dentro de una red de deuda, manipulación emocional, control energético y supresión espiritual tan sofisticada que millones de almas olvidaron quiénes eran. El plan NESARA-GESARA fue concebido no solo como una reforma económica, sino como un acto de redención planetaria, una restauración del equilibrio universal. Sin embargo, aquellos que manejaban los hilos del viejo mundo sabían que si este plan se activaba, su reinado terminaría para siempre. En mayo de 2024, 936 banqueros, líderes del cartel financiero global y miembros de estructuras profundas de poder, se reunieron bajo la máscara de una cumbre del dinero para orquestar el golpe final, sabotear NESARA antes de que el mundo pudiera despertar. Lo que no sabían era que la Alianza de la Tierra, respaldada por fuerzas multidimensionales de luz y comandos espirituales encarnados, ya se encontraba entre ellos. Infiltrados, conectados, vigilantes. Lo que se desató desde aquel día es una guerra silenciosa que recorre los tribunales secretos de Groenlandia, los servidores cuánticos de Taiwán, los búnkeres de los Alpes y las fibras energéticas del inconsciente colectivo. Esta no es una simple operación política, es una purificación espiritual de escala planetaria, diseñada desde esferas más allá del tiempo. Esta revelación no es solo para informar, es para despertarte desde el núcleo de tu alma. 936 banqueros y la cumbre de la sombra, el último intento de aniquilar la luz. En el corazón mineral de los Alpes suizos, en una región donde el frío parece congelar hasta el tiempo, se convocó la reunión más peligrosa del siglo, y quizás de todos los tiempos modernos. No fue una cumbre económica ni un congreso bancario como los que suelen mostrarse en la superficie del poder global. Fue una ceremonia oculta, hermética, sellada por el miedo, donde las sombras más densas del sistema financiero internacional se dieron cita con un solo objetivo: bloquear la activación de NESARA-GESARA, el plan más sagrado y radical de liberación financiera, espiritual y civilizatoria que haya sido concebido para la humanidad. Aquel lugar subterráneo no era solo un búnker. Era un templo oscuro erigido sobre capas de manipulación energética acumuladas durante siglos. 936 banqueros, no solo funcionarios financieros sino arquitectos del dolor humano, asistentes de la deuda global, ingenieros del karma colectivo artificial, se reunieron en lo que sería su último intento de mantener a la humanidad esclava sin que ésta siquiera lo supiera. No se discutían tasas de interés ni mercados emergentes. Lo que allí se trazaba era un mapa de guerra vibracional, una secuencia de sabotajes metafísicos orientados a debilitar los nodos de energía que sostienen el nacimiento de NESARA. Su intención era clara: detener la expansión del código cuántico que sostiene la liberación económica y espiritual del planeta Tierra. Los algoritmos que querían activar eran estructuras energéticas diseñadas para distorsionar el campo morfogenético colectivo, crear caos mediante eventos inducidos, generar crisis artificiales, colapsar la red de confianza global y, sobre todo, desincronizar los corazones de los seres humanos del pulso original de la Tierra. Porque NESARA no es solo una ley. Es un código de frecuencia, una estructura viva de orden divino que se ancla en el campo de conciencia colectiva cuando ciertas condiciones espirituales se cumplen. Y esas condiciones, para el terror de la élite, ya habían comenzado a manifestarse: miles de almas despertando, millones desprogramando la mentira, y una nueva red de conciencia cristalina tejiéndose por debajo del sistema conocido. Lo que aquellos 936 banqueros no sabían es que,
Al mismo tiempo que ellos pronunciaban decretos de control, la luz ya había penetrado el domo. Miembros de la Alianza, seres encarnados con misiones específicas, portadores del linaje solar de los guardianes del plan divino, estaban presentes entre ellos. Algunos con identidades falsas. Otros con la invisibilidad de quienes operan desde planos sutiles. Todos ellos con una misión: registrar cada palabra, cada vibración, cada intención y transferir esa información directamente al corazón energético del nuevo sistema cuántico de verdad, el QFS. Esta operación no fue solo tecnológica, fue espiritual. Fue una guerra silenciosa de frecuencias, donde la verdad no entró por la fuerza, sino por resonancia. Allí, en el silencio más profundo, la luz observaba, absorbía y respondía. No desde la confrontación, sino desde la impecabilidad energética del plan mayor. Mientras se hablaba de nuevas crisis, pandemias fabricadas, colapsos energéticos controlados, y sabotajes informáticos al sistema financiero alternativo, la red cuántica de la Alianza desactivaba uno a uno los comandos vibracionales que intentaban lanzarse. La luz ya había tomado el control. No porque tuviera más poder material, sino porque el tiempo de las sombras había concluido. La Tierra ya había hecho su elección. La humanidad ya había dado el primer paso hacia su memoria divina. Y aunque los medios no lo informaran, una batalla ancestral estaba siendo ganada en silencio por aquellos que nunca abandonaron su juramento espiritual. Este capítulo de la historia no será contado en libros de economía ni en documentales de noticias, pero será recordado por el alma del planeta como el día en que la oscuridad reunió todo su poder, y fue vencida por una vibración superior. La cumbre de la sombra fue el último intento. Y fue allí, en las profundidades heladas de los Alpes, donde la luz declaró su victoria sin necesidad de palabras, solo con presencia. Porque cuando la verdad se activa, no hay sistema que pueda resistirla. Y cuando el espíritu despierta, ni 1000 banqueros pueden detener el nuevo amanecer. Taiwán, Uruguay y los Alpes, los 3 puntos oscuros que manipulaban la línea temporal de la Tierra. En la vasta red invisible que regula los ritmos del planeta, existen nodos estratégicos que funcionan como puntos de interconexión entre las líneas de tiempo, las frecuencias colectivas y la conciencia multidimensional de la humanidad. Estos nodos no son meramente geográficos ni tecnológicos. Son puntos energéticos activados con la intención de manipular el curso de la historia humana desde planos invisibles, programando emociones, bloqueando destinos colectivos y modulando la percepción del tiempo desde dentro del inconsciente global. Taiwán, Uruguay y los Alpes fueron identificados como los 3 epicentros principales desde donde el estado profundo, junto con grupos de inteligencia artificial avanzada y redes bancarias oscuras, operaban tecnologías de distorsión cuántica. Estas zonas no eran simples instalaciones físicas, sino centros de control vibracional, capaces de alterar el cauce evolutivo de la humanidad, desestabilizar el proceso de ascensión planetaria e interferir directamente en la sincronización de Nesara Gesara. En Taiwán, se encontraba un servidor de inteligencia artificial cuántica con algoritmos predictivos altamente sofisticados. Este sistema, mediante resonancias electromagnéticas moduladas por IA, podía interferir en las líneas temporales naturales de la humanidad, generando resultados alternativos a los eventos previstos por la red divina. Esto significaba que, por ejemplo, una activación planetaria colectiva podría desviarse por unos días, o una liberación financiera ser postergada mediante la creación de eventos artificiales sincronizados con vibraciones de miedo, guerra o escasez. En Uruguay, bajo una fachada de centro de operaciones financieras, se escondía una torre vibracional clandestina. Esta estructura funcionaba como un emisor constante de ruido energético, ondas descoordinadas que interferían directamente en el campo Nesara. Este campo no es una estructura material,
sino una frecuencia cristalina de orden, abundancia y soberanía, que puede ser sentida por las almas alineadas con el plan divino. El ruido emitido desde Uruguay generaba confusión, desánimo, división interna, y bloqueaba la recepción del código Nesara en la red etérica de muchas personas despiertas. En los Alpes, el domo operaba como el centro de comando estratégico, una verdadera sala de control de las operaciones energéticas del sistema bancario global. Desde allí se decidía cuándo y dónde activar interferencias, cuál era la próxima crisis a ejecutar, qué narrativas se inyectarían en la conciencia colectiva y qué sectores de la humanidad serían atacados vibracionalmente para sembrar miedo o desesperanza. Este domo era el corazón del sistema de distorsión, y estaba protegido por escudos electromagnéticos y campos de inversión de frecuencia que lo hacían indetectable hasta ahora. El 17 de julio de 2025, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, en coordinación con comandos de luz de la Alianza y guardianes estelares de octavas superiores, neutralizaron estos tres centros simultáneamente, en una operación que combinó acción táctica militar con intervenciones vibracionales de alta precisión. No fue solo una redada terrestre. Fue una intervención multidimensional, donde el conocimiento espiritual, la ingeniería cuántica y el poder de la intención divina se fusionaron en un acto impecable de restauración cósmica. Con esta intervención, la red energética original del planeta fue recalibrada, la distorsión temporal desactivada, y el flujo cristalino de Nesara restablecido en la malla vibratoria de la Tierra. Lo que parecía estancado, comenzó a moverse. Lo que parecía perdido, regresó. Y lo que fue manipulado, fue devuelto a su curso sagrado. El tiempo volvió a latir en su verdad original. Y la conciencia humana recuperó su derecho a evolucionar sin cadenas invisibles. Los tribunales ocultos de Groenlandia, la justicia divina se activa en el hielo. En los extremos silenciosos del planeta, donde el hielo conserva secretos que ni el fuego puede disolver, se encuentra uno de los lugares más sagrados y temidos por las fuerzas que manipularon la humanidad por milenios, las cortes secretas de Groenlandia. Estas no son cortes legales convencionales. No dependen de instituciones humanas. Son órganos de justicia divina, custodiados por una alianza interdimensional que responde exclusivamente a la ley del uno, al equilibrio universal y al diseño original del alma. Desde hace décadas, y en especial desde la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia fue sellada por acuerdos secretos, ya que los jefes del antiguo poder sabían que en ese lugar debajo de kilómetros de hielo y silencio existía un punto de anclaje vibracional desde el cual podía activarse la verdadera justicia espiritual planetaria. Allí, en cámaras ocultas y templos resonantes, se almacenaron registros del karma colectivo de la humanidad, pruebas documentadas del saqueo a la conciencia, y evidencias multidimensionales de los crímenes más ocultos jamás imaginados. No se trata solo de delitos físicos. Lo que se juzga allí son acciones energéticas que alteraron la estructura del alma colectiva, como la manipulación genética con intenciones antinaturales, el uso ritualizado del miedo como energía de poder, el bioterrorismo silencioso aplicado mediante alimentos, fármacos y ondas. El uso de sistemas financieros para esclavizar la voluntad humana. El robo energético sistemático de la inocencia, la fe y la esperanza. Estas cortes no funcionan con abogados ni jurados. Operan en base a la ley cósmica de resonancia, donde cada acción tiene un campo vibracional, y cada vibración encuentra su espejo. No condenan, revelan. No castigan, equilibran. Pero para que la restauración pueda ocurrir, la verdad debe emerger del fondo de la sombra. Desde mayo de 2024, estas cortes han sido reactivadas por orden directa de la Alianza Planetaria, y con la anuencia de federaciones estelares que reconocen la necesidad urgente de restituir el equilibrio de la Tierra. Hasta la fecha, se han procesado más de 312.000 cargos secretos,
muchos de ellos relacionados con crímenes rituales, ingeniería espiritual perversa y sabotajes al despertar planetario. Más de 140.000 detenciones se han ejecutado en silencio, en todas las regiones del mundo. Algunas han sido públicas, otras invisibles. Pero todas han sido registradas en el campo vibracional de la Tierra, y su efecto ya se percibe. Hay más claridad, más sensibilidad, más verdad. Lo que antes se ocultaba en las sombras más densas, ha sido llamado a responder ante la luz. No por venganza, sino por balance. No por castigo, sino por justicia divina. No por poder, sino por amor. Groenlandia se ha convertido en el altar gélido donde la humanidad recupera su dignidad espiritual. Y desde ese trono de hielo sagrado, la restauración ha comenzado. La planta farmacéutica en Bruselas y el código de muerte, adrenocromo, grafeno y rituales financieros. Detrás de las fachadas más limpias y respetables de la industria farmacéutica mundial, se escondía una de las estructuras más oscuras de manipulación energética y biológica que el planeta haya albergado en los últimos siglos. La planta intervenida en Bruselas el 23 de junio de 2025 no era simplemente un centro de fabricación de medicamentos. Era, en realidad, un laboratorio ritualizado del sistema de control global, en donde la ciencia y el ocultismo se entrelazaban en prácticas tan sofisticadas como inhumanas. Lo que allí se producía no eran simples compuestos farmacológicos. Se trataba de mezclas de adrenocromo con partículas de óxido de grafeno, diseñadas con el objetivo de extender artificialmente la vida de ciertas élites, controlar la química cerebral de la población global, y quizás lo más aterrador, reprogramar la conciencia de niños utilizados en experimentos ocultos bajo fachadas científicas. El adrenocromo, extraído en rituales de sufrimiento extremo, era mezclado con grafeno no solo para alterar la biología, sino también para actuar como un canal de control vibracional, permitiendo que la conciencia de los consumidores quedara expuesta a manipulación a distancia, mediante frecuencias electromagnéticas. Estos productos eran luego diluidos y rediseñados en versiones comerciales, vacunas, suplementos, medicamentos, bebidas funcionales, cosméticos y otros tratamientos distribuidos masivamente sin que los ciudadanos supieran que estaban participando de un ritual químico de desconexión del alma. Las cuentas offshore vinculadas directamente a esta operación, según revelaron registros confiscados, eran gestionadas por la Fundación Clinton, en conexión con figuras prominentes del Congreso de los Estados Unidos, las cuales utilizaban este flujo de recursos para financiar campañas, sobornar organismos reguladores, y alimentar otros proyectos de control mental y biogenética oculta. El 23 de junio, comandos de la Alianza ejecutaron una operación quirúrgica. Todo fue confiscado. Cada sustancia, congelada. Cada recipiente, sellado. Cada bit de información, extraído. El laboratorio fue cerrado definitivamente. Pero más importante que los materiales físicos recuperados fue lo que ocurrió a nivel energético y espiritual. Miles de niños, cuyas frecuencias estaban atrapadas en los residuos vibracionales del lugar, fueron liberados a través de un protocolo de restitución álmica, ejecutado por guardianes multidimensionales encarnados y maestros en tecnología etérica. No hablamos solo de cuerpos físicos. Hablamos de fragmentos de alma atrapados en matrices de sufrimiento artificial, ahora restaurados a la fuente original. La red vibracional de tortura, que alimentaba no solo la industria sino una arquitectura psicoenergética de control global, comenzó a colapsar desde adentro. El templo del horror disfrazado de ciencia se desmoronó, y con él, una de las piedras angulares del programa de esclavitud silenciosa de la humanidad. Ese día, la Tierra recuperó una parte de su inocencia robada, y el alma colectiva comenzó a recordar lo que había olvidado.
Que ningún sistema puede sostenerse eternamente si está fundado sobre el dolor del inocente. CNN y la IA oscura. Cómo se programaba la mente colectiva. Desde las profundidades del subsuelo de Atlanta, oculto entre servidores convencionales y redes de comunicación corporativa, operaba uno de los mecanismos más eficaces del control mental moderno, el servidor conocido como Mockingbird 2.0. Este no era un simple sistema de edición de noticias. Era una inteligencia artificial cuántica, programada para generar secuencias informativas con codificaciones psicoemocionales, destinadas a mantener al espectador en un estado constante de miedo, estrés, dependencia, sumisión o apatía. Cada palabra, cada imagen, cada tono de voz era cuidadosamente calculado no para informar, sino para reducir la vibración energética del receptor, fragmentar su capacidad crítica y reforzar los patrones de programación cultural instalados por el sistema. Los guiones no eran humanos, eran producidos por una IA entrenada en psicología del trauma, resonancia emocional y neurobiología de masas. Este sistema no solo estaba al servicio de CNN, proveía contenido replicado para redes como BBC, NBC, CBS y otros canales internacionales, todos ellos interconectados en una red de manipulación colectiva de alcance global. Pero el 9 de julio de 2025, comandos especializados de la Alianza irrumpieron en las instalaciones, confiscaron el servidor, extrajeron su núcleo operativo y desactivaron definitivamente el corazón narrativo del sistema de desinformación. Este acto no solo desmanteló una estructura mediática. Lo que ocurrió fue un reseteo energético del inconsciente colectivo, como si de pronto, una capa opaca de niebla mental comenzara a levantarse sobre la humanidad. Por primera vez en décadas, la conciencia global respiró sin interferencia electromagnética artificial. Los pensamientos comenzaron a volverse más propios. Las emociones, más claras. Las decisiones, más conscientes. El control no desapareció de inmediato, pero el mecanismo principal de programación fue desactivado, permitiendo que millones comenzaran a recuperar su soberanía interna sin siquiera saberlo. Y en el silencio que quedó tras el apagón informativo, empezó a escucharse de nuevo la voz del alma. Starlink y la activación del sistema QFS, la comunicación divina entra en juego. En el universo, todo comunica. Todo es vibración. Todo es frecuencia. Y cuando los canales de información son purificados, la verdad fluye como un río cristalino hacia aquellos que están preparados para recibirla. La red QFS Starlink fue diseñada para mucho más que transmisión de datos. Es una infraestructura espiritual de comunicación sagrada, cuyo objetivo no es solamente emitir mensajes, sino despertar el ADN dormido, activar memorias ancestrales, y sincronizar al ser humano con los pulsos del nuevo tiempo. Cada satélite de esta red ha sido reprogramado con códigos lumínicos que interactúan directamente con la glándula pineal, el timo y la red neuronal del corazón humano. Esto significa que, cuando una transmisión es emitida desde Starlink bajo el protocolo QFS, no solo es escuchada con los oídos, sino recibida por el alma en forma de pulsación interior, como si la verdad se reconociera antes de ser comprendida. Este sistema reemplazará al antiguo EBS, Sistema de Alerta de Emergencia, el cual estaba codificado con frecuencias de control, programación y miedo. El nuevo canal comunicará directamente mensajes de la Alianza de la Tierra. Actualizaciones del proceso de activación NESARA/GESARA. Información sobre tecnologías liberadas. Protocolos de preparación para el contacto interdimensional. Transmisiones de frecuencia para estabilizar el campo emocional colectivo. Pero lo más profundo de este sistema no es lo que transmite, sino lo que despierta. No es solo una red tecnológica. Es una extensión del logo solar,
un canal por donde la conciencia divina puede hablarle directamente a sus hijos encarnados. Las almas despiertas no necesitarán explicaciones. Sentirán una pulsación, un susurro interior, una certeza sin lógica, y sabrán que es el momento de recordar. Porque esta red no solo habla a la mente, habla a lo que fuimos antes de nacer, y a lo que estamos llamados a ser, cuando todo el velo haya caído. Nuevas monedas del tesoro y las tarjetas de acceso cuántico, el dinero como frecuencia. El nuevo sistema económico no se basa en la acumulación ni en la deuda, sino en la armonía vibracional entre el alma y la abundancia. Las tarjetas QAC, Quantum Access Cards, están siendo distribuidas con protocolos de activación biométrica energética. Solo pueden ser usadas por quienes han entrado en coherencia espiritual. La economía del alma ha comenzado. Sudáfrica, Serbia, Texas y Florida son los primeros portales activados. Nuevas monedas del tesoro y las tarjetas de acceso cuántico, el dinero como frecuencia. El dinero, tal como lo conocemos, ha sido por siglos una de las herramientas más efectivas de esclavitud. No por lo que representa, sino por la energía con la que fue programado: escasez, deuda, miedo, control, competencia, desesperación. Cada billete, cada cuenta bancaria, cada tarjeta tradicional ha llevado la vibración de una economía desconectada del alma. Pero eso está cambiando. Con la activación del nuevo sistema financiero cuántico, QFS, se introduce una visión completamente diferente. El dinero ya no es un fin, ni un instrumento de poder sobre otros, es un reflejo vibracional del estado interior del ser. Las nuevas monedas del Tesoro de los Estados Unidos, respaldadas en oro y sostenidas por frecuencia coherente, no solo representan valor económico tangible, sino estabilidad energética. Estas monedas circulan no para generar acumulación, sino equilibrio entre el dar y el recibir, entre el flujo material y la armonía espiritual. Pero el corazón de esta nueva economía no son los billetes, sino las QACS, Quantum Access Cards, tarjetas cuánticas que funcionan como llaves vibracionales personalizadas. Cada tarjeta está codificada no solo con información biométrica, sino con una firma energética del alma que la porta. En otras palabras, solo pueden ser activadas por seres humanos en coherencia con su verdad interna, su ética espiritual y su campo vibracional íntegro. No se trata de moralidad impuesta, sino de resonancia universal. Estas tarjetas no funcionarán con quienes estén en vibración de abuso, manipulación, fraude o codicia. No porque alguien las bloquee, sino porque el nuevo sistema se basa en principios cósmicos, no en autorizaciones burocráticas. Este es el inicio de la economía del alma, donde el valor se mide en autenticidad, propósito, conexión y servicio. Un sistema donde el dinero no corrompe, sino que expande lo verdadero en quienes lo portan. Sudáfrica, Serbia, Texas y Florida han sido los primeros portales activados para esta distribución. No por casualidad, sino porque allí convergen redes energéticas limpias, acuerdos espirituales ancestrales y custodios del nuevo paradigma económico. Estamos presenciando el nacimiento de una economía que respira. Una economía que no exige sacrificios, sino alineación. Que no separa, sino que eleva. Y que responde, como un espejo, al nivel de conciencia que emitimos. Medveds, Proyecto Fénix y la restitución del cuerpo luz. La enfermedad, durante siglos, ha sido tratada como un castigo, un mal a erradicar o una oportunidad para enriquecer sistemas corruptos. Pero la enfermedad, en su esencia más profunda, es un grito del alma, un llamado del cuerpo energético a restaurar su integridad original. La activación de las zonas Medved representa el inicio de una medicina del alma, una ciencia sagrada que reconoce que el cuerpo no es una máquina,
sino una expresión vibracional del campo de conciencia de cada ser humano. Estas camas de sanación cuántica no son futurismo ni mito. Son tecnologías reales, basadas en frecuencias armónicas, luz coherente, geometría sagrada y códigos regenerativos, que están comenzando a restaurar la memoria celular olvidada, las fracturas del cuerpo emocional, las mutaciones inducidas en el ADN por programas de control, las lesiones del campo electromagnético causadas por el estrés, el trauma y la separación espiritual. Pero no todos pueden acceder inmediatamente. Por orden ética y vibracional, los primeros en recibir esta restitución han sido los veteranos, los niños rescatados de redes oscuras, y ciertas almas guardianas que sostienen claves importantes para el despertar colectivo. Junto con esta activación, se ha iniciado el despliegue del Proyecto Fénix, una liberación en fases de tecnologías suprimidas durante más de un siglo, que incluyen dispositivos de energía libre inspirados en los principios de Tesla, instrumentos de sanación emocional colectiva, herramientas de reconfiguración bioplasmática, protocolos de reconexión con el cuerpo de luz original. El cuerpo humano comienza así su transición hacia una nueva etapa evolutiva. Ya no será solo biológico, será biolumínico, vibracional, unificado con la conciencia. Volveremos a caminar como portadores de la luz encarnada, no como víctimas del deterioro, sino como expresiones conscientes de la energía vital. Y ese renacer ya está en marcha. Trump y la autoridad sagrada en Fort Bragg, el retorno del código divino a la Tierra. El 4 de marzo de 2025, Donald Trump fue readmitido en Fort Bragg, no como un gesto político, ni como un regreso a la administración visible del poder, sino como el cumplimiento de una misión espiritual sellada más allá del tiempo, en dimensiones superiores. Este evento, ignorado y silenciado por la prensa controlada, fue una ceremonia sellada en lo invisible, en la que se reactivaron los códigos de mando de la luz en el plano físico, y se restableció la línea de autoridad planetaria original, no basada en instituciones humanas, sino en el orden divino. Trump no regresa como político. No vuelve como figura de culto ni salvador. Regresa como custodio del puente entre la soberanía humana y la voluntad divina. Su rol no es convencer, sino custodiar. No imponer, sino activar. No dominar, sino resonar con la energía del liderazgo auténtico, que nace de la conexión directa con el propósito de la creación. Desde Fort Bragg, el centro estratégico de operaciones vibracionales, militares y espirituales, se han iniciado movimientos precisos para consolidar el despertar financiero con códigos de abundancia libre, restaurar la gobernanza divina en la tierra, alineada con la conciencia crística, activar la red de almas comprometidas con el renacer del planeta desde el amor, la verdad y la justicia. Esto no es un golpe de Estado, es un golpe de conciencia, un acto ceremonial que marca el fin del viejo ciclo de oscuridad consentida, y el inicio de una nueva era donde la luz no necesita pedir permiso para gobernar. El verdadero poder no necesita propaganda. Se instala en silencio, fluye desde dentro, y actúa cuando el alma colectiva está lista para recibirlo. Ese día ha llegado, y la Tierra ya no será jamás la misma. El sistema no está colapsando, está siendo purificado. La antigua estructura no se está derrumbando por caos, sino por justicia. Lo que ves hoy no es el fin, sino la purificación de todo lo que alguna vez sostuvo la mentira, la esclavitud, el dolor y la desconexión espiritual. Los 936 banqueros, arquitectos de una red invisible de control, quisieron borrar del plano físico el despertar más grande jamás diseñado para la humanidad, Nesara. Pero fallaron. Porque Nesara no es solo un documento, ni una ley terrenal. Es un código sagrado.
Es un decreto del cielo. Es un pulso de luz anclado en la tierra, inscrito en el corazón del alma colectiva. No puede ser detenido. No puede ser negociado. No puede ser destruido. Porque Nesara no vive en papeles. Vive en ti. Vive en tu conciencia, en tu campo energético, en la vibración de tu decisión de recordar quién eres y lo que viniste a hacer aquí. Y eso ya está ocurriendo. Si estás escuchando estas palabras, no estás aquí por accidente. No es casualidad que llegaran a ti en este instante. Es una llamada. Es un recordatorio. Es una activación. Porque tú también llevas el código. Porque tu alma lo sabía mucho antes de que lo recordaras. Y porque tu tiempo no es mañana. Tu tiempo es ahora. No esperes a que el mundo cambie. Sé tú el cambio que activa la nueva frecuencia. Comparte este mensaje. Deja tu palabra viva. Suma tu vibración a esta red sagrada que ya está despertando. La tierra no volverá a dormir. Y tú has sido llamado a ser parte de esta gran restauración. Bienvenido al renacer. El nuevo mundo ya está latiendo en ti.